Haber invitado a María Moreno, editora del libro Charlatanes, un libro de Irina Podgorny, por el trabajo de editora de María Moreno cuando ella es escritora y muy buena cronista, con el trabajo de Irina Podgorny, que es una cronista del siglo XIX en este caso, ¿no? Del libro. Bueno, le paso la palabra a María Moreno. Bueno, buenas tardes. En principio quiero agradecer la invitación de Adriana Miranda, aunque sabía que iba a presentar el libro Charlatanes, pero me mandaste una cita ciega porque no me contaste el contexto, que me pareció muy interesante, ¿no? El título justamente ligado al cruce, ¿no? Como es conocimiento 360 grados. Mirones, tampoco me lo dijiste eso. Entonces es como si me lo hubieras dicho, hubiera venido todavía más entusiasmada, porque lo que más me gusta justamente es el cruce. Yo me considero fundamentalmente cronista, ¿no? Que justamente el género crónica es un cruce de disciplinas, de intereses, de formas, ¿no? Entonces, también me pareció que esa idea, ¿no? de juntar, de hacer dialogar en fricción amable, ¿no? Es mucho más adecuada incluso que la polémica que tiene tanto mito alrededor y que a menudo consiste en que alguien voltea a otro, ¿no? Hay un vencedor y se busca un consenso, ¿no? Es decir, me parece que es mucho más amable el diálogo en la diferencia. Y además de eso, por ir manteniendo la tensión, ¿no? De esa diferencia, sin tener la compulsión de traducirla inmediatamente a lo propio, ¿no? Es decir, de manera de que uno quede neutralizada, ¿no? Es decir, mantener esa tensión, ¿no? en un diálogo con coincidencias y con cosas que son totalmente sorprendentes en un campo y en otro, ¿no? Así que me parece que es una forma muy adecuada. Puedo empezar con un mito de origen, que es como nos conocimos con Irina. Nos conocimos en una especie de... ¿Qué sería? Era un congreso flotante, sino que tenía la forma de un transatlántico, muy ambicioso, como un Titanic, pero de madera, medio antiecologista, ¿no? Porque creo que estaba hecho con 100 maderas, la mayoría extinguidas o en extinción, así que era algo que casi, claro, una amenaza y podíamos estar amenazadas, ¿no? Es decir, a partir de esa participación. Era un viaje cultural, ¿no? Por el río Paraná, que se llamaba Paraná-Rangá, que en principio reproducía el viaje de Mendoza, ¿no? Con la crónica, con el modelo de Enrico Schmid. Bueno, no fue tal cosa, ¿no? En principio, el viaje de Ulrico se caracterizó por el hambre, ¿no? Hasta que llegó a la antropofagia. Nosotros bajamos de esa especie de transatlántico, donde había una especie de hotel también, con comidas que tenían 2 platos y postre, absolutamente con kilos de más, así que fue bastante divertido eso. En esa especie era una especie de barco cranioteca, ¿no? Donde había todo tipo de especialistas, ¿no? Astrónomos, un sacerdote jesuita, historiadores, sociólogos, los llamados ingenieros, artistas, y nosotros nos encontramos medio como ovejas negras, ¿no? Un poco al costado, participando. Tenía una forma especial ese transatlántico, ¿no? Tenía camarotes con nombres de animales autóctonos. Yo estaba en Carpincho, por ejemplo, otros camarotes se llamaban Tucán, no sé qué tocó a vos, Tucán o Colibrí. Bueno, era muy pintoresco todo, pero bueno, ahí nos conocimos y con Coco Bedoya y con Claudia Grusman armamos como una especie de conversación y ya tenía, no sé si una actitud charlatana, pero en proyecto, ¿no? Me parece que ahí surgió el libro Charlatanes. Ahí me di cuenta que había cosas para intercambiar. Yo ya dirigía la colección esta Nuestra América,
que les voy a contar un poco cuál era la función un poco de política cultural de nuestra América. En ese momento, creo que era 2011, 2010, estaba de moda, pretendidamente estaba de moda el género crónica, ¿no? Al menos en Buenos Aires. Se suponía que la crónica, ¿no? había sido levantada como valor, por lo menos en la academia norteamericana, ¿no? Es decir, que generalmente tiene un modelo de pureza genérica y prefiere la novela y el ensayo. Entonces, bueno, a partir de un momento, bueno, se rescata la crónica, en gran parte a raíz de un libro de Julio Ramos que se llama, que trata sobre la posmodernidad en la América Latina, habla sobre literatura del siglo XIX en relación a la política. Y ahí lo que él plantea es una tesis interesante, que es que la autonomía del escritor latinoamericano estuvo muy ligada al trabajo, diría, contaminado en los medios, ¿no? Es decir, que la autonomía del escritor latinoamericano se debió menos a una autorreflexión que a trabajar en los medios, en la contaminación de los diarios, de lo que sería ya el comienzo de la cultura de masas, y que por ese contraste apareció más una definición propia de ese espacio. Eso me imagino que generó una vuelta de la crónica. En la práctica no había espacios para la crónica, no se vendía crónica, a pesar de que los cronistas habían sido elevados a autores conocidos. Cuando uno hacía una lista de escritores, aparecían los clásicos y no aparecía nombrado ningún cronista. Entonces me interesó publicar esto también para recuperar la tradición literaria de la crónica, porque lo que surgió también es periodistas que redactaban, ¿no? Es decir, con el plus de que se llamaran a sí mismos cronistas, como si fuese un plus, como si hubiera un periodismo que no utilizara métodos narrativos, ¿no? Entonces, esta colección intentaba no solo rescatar a la crónica, no tan ligada al referente, sino como laboratorio de escritura también, ¿no? Que me parece que eso es lo que hicieron los cronistas modernistas. Y también un poco meterme con el modelo ascético, ¿no? De cierta escritura realista, ¿no? Es decir, me parece que hubo varios momentos acá en que un poco fue chupada la tradición modernista, que es, por ejemplo, durante la generación del 80, los médicos positivistas, que tienen gran influencia en generar discursos y también un poco apropiarlos como la literatura, había una especie de anatema sobre el modelo modernista de escritura. Incluso lo caracterizaban como negroasteñas, ¿no? Como si los fastos, los tropos en exceso fueran como algo que se podía pensar como antisocial también, incluso patológico. Me pregunto por eso siempre por qué no existe una herencia como la de un Pedro Lemebel, ¿no? en Argentina, ¿no? Es decir, no aparecen discursos barrocos donde el lenguaje no es instrumental meramente, sino que es experimental, incluso excesivo. Me parece que Borges también un poco contribuyó con su enorme marca a un modelo de ahorro económico del lenguaje, ¿no? Que también me parece que siguió secuestrando, ¿no? la tradición modernista. Ese es el objetivo de la colección Nuestra América. También era probar de nuevo la idea de una lengua rica, ¿no? Que en el espacio de la crónica se volvió muy apolínea, se quiere, también austera, sobre todo con el retorno después del exilio, una vez que comienza la democracia, de los cronistas como por ejemplo Juan Gelman, Tomás Eloy Martínez, Miguel Bonazo, ¿no? Yo creo que ahí la prosa era una prosa de denuncias, absolutamente limitada a la denuncia, y con un modelo de lenguaje casi diría melancólico, como si hubiera una especie de duelo, ¿no? Un duelo en una lengua que de alguna manera estaba herida por la palabra desaparecido. Acá quería un poco volver a la fiesta del lenguaje con una tradición latinoamericana. Y me pareció que Charlatanes tenía mucho que ver con esta serie, ¿no? Incluso creí notar en la doctora Podgorny, a través de la enumeración caótica, que es la figura de los cronistas y que usan muchísimo las crónicas sobre los charlatanes,
casi un gusto libidinoso de ella ya por esa figura, por lo tanto me pareció que estaba tentada por la literatura. Ahora me gustaría que, bueno, podemos empezar, que cuentes cómo empieza esa devoción por los charlatanes, no solo por el libro, sino tu charlatán favorito, fetiche, ¿no? Que es sí, ya, desde el 2010 hasta ahora fui incorporando charlatanes favoritos, pero es cierto que tengo o desarrollé cierta admiración por la figura del charlatán, que de alguna manera a partir de todos mis trabajos en historia de la ciencia, yo me dedico a la historia de la ciencia, a la historia de los museos, de las colecciones, de los paleontólogos más conocidos, los coleccionistas de antigüedades y de fósiles que protagonizan el fin del siglo XIX en la Argentina y en América del Sur. A partir de la lectura de estos personajes, y de la obra de estos personajes, encontré la referencia a un tal Guido Benatti, que en el año 1883 tenía una colección o exhibía una colección con el nombre de Museo Científico Sudamericano a pocas cuadras de Plaza de Mayo, a menos cuadras todavía de lo que era en ese momento el museo público, a punto de transformarse en Museo Nacional, es decir, el centro de investigaciones de la Universidad de Buenos Aires en todos estos temas. Tenía como vecino a un museo con una colección de fósiles, antigüedades, objetos etnográficos, que Ameghino, el paleontólogo argentino, había reseñado en la prensa y había destacado por su riqueza y distintas cosas. A Benatti me lo volví a cruzar en una ficción publicada en La Patria Argentina, un periódico también del fin del siglo XIX, donde Benatti convocaba a través de cartas a todos los sabios de la nación a la apertura de una momia, y en esa experiencia la momia se despertaba y se reía de todos ellos y les decía: ¿qué hacen acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es la democracia? ¿Cómo 4 años? En 4 años nadie puede hacer nada, porque en 4 años apenas si se empiezan los negociados. Y se reía en realidad del mundo del siglo XIX, hasta que descubría que estaba rodeado de cadáveres, es decir, sus parientes, las momias, y les pregunta: ¿y dónde están los jugos que nos van a permitir volver a dormir y a revivir dentro de 4000 años? En eso la historia se desvanecía y no había sido más que una experiencia hipnótica a las que Benatti había sometido a todos los científicos más señeros de la nación. Esto era una estructura de un cuento de Poe, en realidad, que es la conversación con una momia, pero que en vez de la momia haberse despertado por la aplicación de electricidad, formaba parte de un juego de ficción de hipnosis. Entonces me empezó a interesar quién era este Benatti, que dormía con sus palabras, pero sin embargo atraía a todos los científicos que estaban trabajando en la Buenos Aires de entonces, y empecé a rastrearlo para encontrar una historia que parecía más cercana a la ficción que a la realidad, pero que además mostraba la vinculación muy fuerte que había existido en ese momento entre estos personajes, que no dejaban de ser, como decían en la época, o no dejaban de pertenecer al gremio de los fraudulentos, y aquellos que estaban estableciendo las instituciones científicas que caracterizan para muchos ese momento glorioso de fundación de la nación y de la ciencia al unísono. María me encontró cuando estaba trabajando muy entusiasmada con todos los materiales de Benatti, pero en realidad después de la publicación de este libro aparecieron las preguntas que eran: ¿qué tiene de particular este charlatán de fin del siglo XIX frente al charlatán de la modernidad temprana, que en realidad es muy similar? Es muy similar, ay, ¿y esto por qué no se mueve? Ah, sí se movió. Es muy similar en cuanto a estrategia,
es decir, llegar a la plaza, ofrecer sus productos, mostrar láminas de anatomía, recurrir al discurso científico de la época, recurrir a las innovaciones más de moda en lo que se trata, ya sea telescopios, imprenta, papel, museos, como es el caso de mi charlatán, y ofrecer la posibilidad de curar todo con los productos que tiene. Este es un cuadro que está en Filadelfia, de un mexicano, pero que básicamente muestra los rasgos de todos los charlatanes habidos y por haber. Y que en realidad están planteando, es decir, yo hablo del charlatán también como una profesión muy concreta, asociada a la medicina, a la venta de remedios, y también a esa capacidad de la palabra de poder curar. Como dice un historiador de la medicina que se llama Roy Porter, dice, no es casualidad que la palabra sea tan importante, que Apolo sea tanto el dios de la poesía como de la medicina. En esta asociación y en esta capacidad que tiene la palabra para curar. Los charlatanes no hacen más que transformar la palabra en parte de ese proceso de curación y en algo también que está muy ligado a la experiencia del teatro. Hablar, curar, presentarse en la plaza con músicos, con equilibristas, con malabaristas, a caballo, con todo un despliegue que les permite presentarse y curar. Ahí está. Benatti aparece, yo empecé a rastrear a Benatti, que es un italiano que llega a la Argentina a fines del siglo, a fines de la década del 60, en sus distintos itinerarios por el mundo. Benatti llega a la Argentina procedente de Francia y España. En Francia había tenido un juicio. Hay crónicas sobre Benatti en la Italia del Risorgimento, donde se lo describe llegando precisamente con todas sus carrozas, con todos sus empleados, entre ellos un moro, un secretario, equilibristas que lo acompañan en toda su demostración. Benatti llega además siempre condecorado, con medallas que ha obtenido en agradecimiento a todas sus curaciones. Se presenta además con el título de comendador de la Orden Moral Asiática Universal y, por ejemplo, aclara que pertenece a ese gremio de los charlatanes. Uno de los testimonios que hay de su llegada a la plaza italiana lo describe diciendo: sí, yo soy un charlatán, señores, sí, soy un charlatán, pero aquello que hago, es decir, lo que hago, lo hago bien. No cobro, no le cobro a los pobres, pero los ricos me pagan. Los charlatanes además se asocian con un discurso de bien a la humanidad. Están a favor de los pobres, sacan el dinero de los ricos, recorren el mundo, están en contactos con pueblos exóticos, de donde contratan y conocen cosas que el mundo civilizado no puede acceder, y son estos agentes que comunican mundos diferentes y a través de esa comunicación y ese llevar y traer se ponen a curar a la humanidad entera de aquí para allá. Estas son distintas crónicas que ahora no les voy a leer, que describen cómo cura Benatti, que por ejemplo los remedios que vende solo se pueden vender entre 8 de la mañana y 10. En ese horario se venden a un precio, pero el moro que tiene él como secretario vende por atrás y al doble de precio en un horario diferente, y
lo que cuenta este escritor italiano es que en 3 días o en una semana de trabajo hacía más o menos unas 12.000 liras entre lo que vendía en la feria y lo que vendía fuera de mercado. Él publica en Cochabamba, en Bolivia, una serie de documentos que intentan probar que él es lo que es, y ahí hay algo interesante, que es quien tiene que demostrar que aquello que dice es verdad es porque probablemente sea mentira, pero esto, sobre todas las cosas, lo que daba era un itinerario de por dónde había pasado. Él compilaba poemas, crónicas, testimonios de todos aquellos que habían sido curados por él. En principio parecía toda una colección inventada, pero curiosamente, yendo a la prensa, todas esas personas y lugares aparecían, y él aparecía en los lugares que había estado. Es decir, por un lado, Benati es un mentiroso, pero por otro lado está y hace las cosas que había hecho. Por ejemplo, en Bolivia publica un pequeño tratado sobre la medicina, hace su colección de cráneos al estilo de los antropólogos de la época que presenta en Buenos Aires. Esta es una caricatura del Mosquito, un periódico satírico, donde lo muestran a Benati, esa colección que Ameghino había descrito con tan buenos ojos, y donde lo muestran diciendo: esta es la calavera de Atahualpa niño y esta es la del mismo hombre. Es decir, mostrando esa cosa ambigua que tiene Benati de, por un lado tiene una colección y al mismo tiempo es alguien en la frontera de lo creíble. Estos son los itinerarios de Benati. Como ven, son bastante extensos. Algunas de las publicaciones en los diarios, cuadros estadísticos de los curados, por supuesto también pasó por San Juan, donde se le adjudica la creación de hospitales y promoción de las ciencias naturales. Benati tiene biografías en casi todas las provincias argentinas, biografías que los describen como un viajero italiano que estaba promoviendo la ciencia de Italia en estas latitudes, promotor de hospitales, y lo que aparece gracias a cruzar todas esas biografías es este itinerario enorme, pero además aparece el porqué de ese itinerario, que son los conflictos que tenía en cada lugar, que lo van expulsando y hace que se mueva, y que ese motor, que es precisamente la mentira, el engaño, en realidad él lo cubre en el pueblo que sigue, diciendo que está recorriendo, como muchos otros en la época, América del Sur para escribir una historia natural y una descripción científica para atraer a los inmigrantes. Y ese discurso es creíble porque hay muchos repitiendo lo mismo, y en ese itinerario se cruza con los otros mentirosos que están diciendo lo mismo. Es decir, lo que yo empecé a encontrar es una red de embusteros que hacen alianzas entre ellos, que circulan y que crean una estructura que describe la naturaleza en ese momento, pero que está basada en verdades de perogrullo. El cielo es azul, la tierra es pródiga, los árboles son verdes, los recursos son infinitos. Son contratados por los gobiernos. Uno de ellos, por ejemplo, es el director de la expedición científica al Chaco de 1885, que dirige la expedición de Victorica. El secretario de Benati, que es el que manda, el secretario francés de Benati, que encuentra en Paraguay y lo acompaña a Bolivia, es el que hace circular las fotos que se toman por primera vez de las ruinas de Tiahuanaco y las envía a publicar en Madrid. Es el que le escribe los informes, es el que participa de los conflictos. Es este señor que se llama José Carlos Manó, que según quien lo escucha dice que nació en América o en París, que pretende ingresar a la Sociedad de Geografía de París en los últimos años de su vida, y que a diferencia de Benati, o
en oposición a Benati, en vez de ir para el sur, continúa su itinerario hacia el norte, cruzándose y asociándose con otros charlatanes que se van intercalando. Todos viajan con sus mujeres. Manó es bastante estable y viaja con la misma. Benati va cambiando y va casándose con distintas señoras, pero viajan con sus mujeres, sus hijos, sus sirvientes, y van armando algo que bastante parecido a lo que García Márquez describe en las primeras páginas de 100 años de soledad, que es esto de llegar a los pueblos con un discurso y con objetos de la ciencia, trayendo la novedad de las innovaciones de otros lugares, pero conectando geografías a partir de un discurso científico que, si bien es mentiroso, termina constituyéndose como algo real, que crea realidades y además que crea especialistas, porque como en efecto dice Ameghino, y se dice en las crónicas de los diarios describiendo el Museo de Benati, ya sabemos quién es Benati, pero también es cierto que viajando aprendió. Entonces esta idea del charlatán, del mentiroso que viaja y comunica, es una idea que empecé a trabajar, que he terminado llamando el saber charlatán, que aparece en varias publicaciones que siguieron a este libro, como estas que estoy mostrando acá. Este libro me dio una visión muy latinoamericana de la dimensión de la presencia de estos charlatanes, no solo en América y ligada a estos personajes, sino en general. Y bueno, y a partir de eso creo que podemos abrir esta mesa a preguntas y a un diálogo entre nosotras. Sí, la pregunta es por el tema de la creencia, ¿no? Y veo una afinidad tremenda entre los charlatanes y los periodistas, pero que parece que es así a partir del primer momento. Antes del descubrimiento de la imprenta, se difundían en Italia unas hojitas que se llamaban abici, que eran una sola hoja escrita a mano, y que eran noticias que las que la escribía y las registraba generalmente estaban dedicadas a grandes prelados, militares poderosos, etcétera, y las hacían los viajeros. Yo puedo pensar que ese periodista viajero era un charlatán probablemente. Generalmente lo que transmitían era grandes sucesos, pero diría, importaba menos la verdad que la cosa sensacionalista, es decir, catástrofes naturales, guerras, terremotos, fenómenos impactantes. Entonces parecería que hay ya de antemano una necesidad del público, ¿no?, con algo que sea más bien un relato, algo ligado a la ficción, digamos, ¿no?, que generaría una disposición a la creencia, ¿no?, de antemano, más allá que a la información, término que no existía en ese momento, ¿no? Te saco el micrófono. Hay varias cosas. En la historia de la imprenta, una de las cosas que se marca muy claramente es que los primeros en adoptar la imprenta para dar a conocer sus cosas son precisamente estos charlatanes de feria. Es decir, la imprenta es adoptada muy rápidamente, y en eso los charlatanes creo que son observadores muy inteligentes de lo que está pasando en sus distintos contextos, porque saben adaptar aquello. Lo mismo pasa con el telescopio. El telescopio se usa primero en las ferias y en el mundo de la atracción de este tipo de charlatanes como manera de atraer al público, que en el mundo erudito o bueno, un poco fuera de época o científico de la modernidad, pero también en relación, como vos decís, muy fuerte con el periodismo. Todos estos personajes aparecen y publican y difunden las cosas que hacen a través de la prensa, de la crónica, y dura una relación muy fuerte entre
ese medio y su actuar. El asunto de la creencia, yo tengo una frase que bueno, yo hablo de mentiras de perogrullo, es decir, de estos tópicos que uno casi puede encontrar sin variación desde la modernidad temprana hasta el siglo XIX o XX, que se repiten y que a pesar que la experiencia, si lo hubiera, las tendría que haber desarmado, se repiten y cruzan los siglos como si la verdad no importara, es decir, o como si los resultados y la eficacia no importaran, porque a mí me sorprende mucho que no hay un correlato entre el fracaso de la cura, el sufrimiento extremo, el empeoramiento, ¿no?, a partir de la promesa, y continúa la fe, ¿no? Claro. Sí. Es decir, eso es lo extraordinario. Eso es lo extraordinario, por eso digo que en estas crónicas que uno puede creer que es un fenómeno del siglo XIX, de la credulidad americana, en realidad es un fenómeno de la modernidad. El charlatán es una figura quizá un poco más antigua que la modernidad en sí, pero que es esto del fracaso nos sirve para desecharlos. Y el mismo discurso y las mismas prácticas, la misma promesa se sostiene saltando de generación en generación. Esta es la pregunta que siempre hago y que no tiene respuesta, que es ¿dónde aprenden los charlatanes a ser charlatanes? Porque es una escuela, es decir, es un prototipo que se transmite y que se repite. ¿Y dónde se va a aprender a hacer eso? ¿Quién enseña a decir esas cosas? Pero creo que eso es lo interesante también de ver esas supervivencias de modos de actuar, de modos de escribir, de modos de comunicarse, que se instalan y que se repiten y que no son, en lenguaje científico, no son contrastadas, y el fracaso no sirve para nada. Es decir, que esta promesa de con este antídoto o con este ungüento o con este elixir se van a enamorar, se van a curar, van a ser felices, no funciona y sin embargo sigue vendiéndose. Eso es efectivamente una de las cosas interesantísimas. Otra de las cosas que empecé a decir con esto es que bueno, que las mentiras pueden tener patas que la mentira en realidad tiene patas largas, es decir, y que puede cruzar continentes y momentos y contextos históricos con una facilidad que la verdad aparentemente no la tiene. Y por eso me interesan los charlatanes también en relación con la historia de la ciencia y con la historia de la verdad, porque a partir de esta historia de por qué la gente cree y estas cosas funcionan, uno también puede estudiar cómo son los mecanismos para hacer que todo esto se transforme en entidades que vivan, que tengan entidad de verdad, que puedan sobrevivir y que constituyan realidad, en el fondo. ¿No querés? Sí, no, pensaba en el caso del periodismo, ¿no? El criterio de verdad, ¿no?, que va cambiando, pero digamos, hay una regulación de la crónica, de la verdad en la crónica. Por ejemplo, cuando Martí escribía las crónicas de Estados Unidos, él se sentaba y leía el diario, no existía el eje del acontecimiento. O Fray Mocho escribía desde el bar austral y no iba. A mí me parece interesante eso de Martí leyendo. Entonces, la crónica era una hiperescritura, ¿no? Es interesante eso. Bueno, en eso actualmente, eso sobre todo con el modelo norteamericano, es imposible. Hay una periodista, Jane Cook, que ganó el premio Pulitzer porque había hecho con una nota, que era una entrevista a un niño de 8 años que consumía heroína. Después, presionada por sus editores, confesó que no había hecho una entrevista al niño, pero sí era una persona que conocía la calle, que se había sumergido en el mundo de la heroína y de los niños que consumen, pero no existió el hecho puntual, lo fáctico, ¿no? Ahora, bueno, y ahí fue absolutamente sancionada, ¿no? Es decir, hablando un poco de cómo la verdad también va modificándose. En el caso de los charlatanes está esta tensión también, pero casi contraria, porque estos charlatanes viajan, es decir, van al lugar del hecho, están ahí,
las cosas que describen han pasado, es decir, describen situaciones por las que han pasado. Son testigos, son testigos, son observadores muy hábiles, porque hay una cosa que a mí me parece interesantísima en el caso de mi personaje, que por ejemplo cuando llega a América deja el teatro ambulante y transforma, o mejor dicho, adopta como estrategia de atracción el Museo de Historia Natural y el discurso y la identidad del naturalista viajero. Entonces, eso también tiene que ver con la capacidad de observación de qué es lo que está de moda y qué es lo que funciona en determinados círculos. Entonces son grandes observadores, están en los lugares que dicen por los que han pasado, pero hay algo, es decir, ¿dónde está la mentira entonces? Es decir, ¿por qué son fraudulentos? ¿Por qué están en este borde entre la mentira y la verdad? Y eso también es una pregunta interesante, es decir, porque no terminan de ser mentirosos del todo. No es verdad que fueron enviados por el rey de Italia, no es verdad que están viajando comisionados por eso, pero al mismo tiempo están produciendo un saber que para muchos, y sobre todo para los historiadores, y como yo les decía, estos forman parte de las historias locales, son testimonios vivientes de la importancia que la ciencia tiene en ese momento histórico. Y por un lado, eso es absurdo, porque lo que está demostrando es que por ciencia pasa cualquier cosa, y al mismo tiempo no lo es porque ¿qué se entiende por ciencia? Es esa cosa también generalizada que comparten los charlatanes, los que contratan a los charlatanes y también los científicos, porque esta nota de la Patria Argentina, esa ficción, donde Benatti está convocando a la crema de la comunidad científica en la Argentina, y la comunidad científica en la Argentina va. Es decir, y en realidad el cuento es, Benatti los engatusa a todos. Quiere decir que lo que cuenta Benatti también es creíble para los científicos. Entonces este límite difuso de quién cree, quién no cree, también muestra que los charlatanes actúan y son creíbles no solo entre las capas menos educadas de la sociedad, pero también entre los otros. Pero a diferencia de Fray Mocho, que no va al mar austral, estos van, viajan, se mueven, llevan y traen. Entonces también aparece esta cosa, es decir, es como un contrapunto contra el no viajero, ¿no? Es decir, contra el que cuenta desde la crónica. Ahí también hay algo en todo caso, el orgullo del cronista, que es el orgullo de la experiencia. Sí. Es decir, siempre se opone el saber periodístico descalificando, ¿no? O sea, es un saber de popurrí, temporario, precario, discutible, veloz, no creíble, ¿no? Opuesto al que está regido por ejemplo, por un título universitario, por una disciplina que pasa por otros parámetros de promoción, ¿no? Hay un chiste que me divierte mucho de Aida, que dice, bueno, habría que ver si la oposición es tan extrema, ¿no? Es decir, que él propone que se tome examen a los académicos 10 años después de recibirse, sin avisarles, ¿no? A ver qué queda de un saber sólido en oposición al que pueda tener un periodista, que de pronto puede tener cierta insistencia de inmersión en determinado tema y también adquirir un saber. Pero el orgullo del cronista siempre es, por ejemplo, Martí se jactaba de la experiencia, de la experiencia de la calle, si se quiere, en relación, oponiéndolo al saber especializado que él asociaba a las divisiones de capitalismo, ¿no? Es decir, eso sería un poco, ¿se podría oponer tanto? Bueno, tampoco ahora los ejemplos son tan estrictos en cuanto a separación de disciplinas. Quiero decir, hoy un Daniel Link en la facultad, en teoría literaria, analiza la serie Lost, ¿no? Alan Pauls hace crónicas de cine, Irina Podgorny escribe en Ñ. Quisiera que hablara sobre esa experiencia, cómo es pasar del discurso
No, en realidad fui a Eñe por los charlatanes también. Gracias a este libro me pidieron una nota sobre charlatanes y a partir de ahí fue justo en el momento que había muerto Chávez, y uno de los temas que yo he trabajado es el embalsamamiento en el siglo XIX y principio del siglo XX. Y les propuse escribir algo donde yo, tomando el caso de Chávez y la posibilidad de embalsamar a Chávez que se estaba barajando en ese momento, armar una pequeña historia de lo que fue el embalsamamiento y la moda del embalsamamiento, no solamente de las figuras políticas, sino como práctica funeraria en el siglo XIX, que en algunas sociedades todavía continúa. Entonces lo que empecé a hacer, gracias a los charlatanes y a este pie que me dieron los charlatanes, fue tratar de pensar situaciones muy concretas del presente y mostrar la profundidad, no la conexión histórica, porque a mí no me gusta tejer continuidades hacia abajo, pero sí mostrar que eso que está pasando hoy, aquí y ahora, puede abrir una serie de historias a 1.000 millones de cosas, y tal es así que me he puesto a escribir sobre temas que no había investigado tantos, pero que me permiten relacionar la historia de la ciencia, la historia de las prácticas científicas, con algunos elementos del presente que fui desarrollando en esas notas de Eñe. Tratar de darle a problemas muy concretos una dimensión histórica y además conectarla con la historia de los saberes científicos. Ahora, hablamos últimamente de tu presencia en China, en Rusia, La Plata, Berlín. Hay algo de itinerancia también, de saber identificable a los charlatanes, y como bueno, vas a los lugares, ¿no? En principio. ¿Cómo es la experiencia esa? No, es cierto que estoy viajando con un ojo abierto, es decir, la vida académica me ha llevado a recorrer distintos lugares y como dice María, voy a los lugares normalmente de los que hablo y voy con ese ojo abierto a cómo puedo conectar lo que creo que veo, porque tampoco voy a creer que veo las cosas o que la realidad está ahí, que me está hablando, con mi experiencia de historiadora. Entonces, no lo voy a explicar biográficamente, pero no me olvido que yo estudié antropología. Entonces, esa curiosidad mezclada con cierta deformación metodológica de observar contextos y ver cómo la gente se relaciona, comparar a veces con situaciones que conozco desde el punto de vista de la historia o que conozco de otros contextos, porque esto de ir y venir también permite saber cómo son las cosas en otros contextos. Eso aparece en la escritura o trato de utilizarlo en la escritura, tratando de llevar aquello que escucho, observo, los diálogos que voy registrando y que veo de afuera, porque también un poco la experiencia del viajero es ver todo con cierta novedad y con cierta extrañeza, incluso la Argentina, es decir, sobre lo que menos escriba sobre la Argentina, porque, bueno, por distintos motivos, pero esa extrañeza, combinarla con la extrañeza o la familiaridad que tengo con la historia. Entonces, lo que hago es combinar ciertas cosas que no voy a llamar realismo porque no sé si lo es, pero ciertas cosas que tomo de la observación con la extrañeza y con la familiaridad de mis personajes y temas históricos. ¿Dónde estarían los charlatanes ahora, sublimados, su legado, etcétera? En Internet, que te ofrece todo tipo de remedio, incluso hasta el de suicidarte. Sí. En la política, en el exceso de performance de la política, la necesidad de la publicidad en cualquier tipo de acción.
El otro día comenté que mi vida llega a 1911, pero que es la fecha de muerte de Meguino. Pero es muy difícil porque es decir, hay muchas cosas que son comparables. Por ejemplo, el discurso político en tarima y la promesa, eso no lo puede encontrar desde la publicidad hasta la política, pero no es del todo comparable porque en este caso estamos hablando de la profesión de charlatán, y que, como yo les mostré una diapositiva, ellos se asumen y se identifican con esa profesión que tenía hasta habilitación en la Italia de fines del 19 para trabajar. Es decir, el charlatán era un tipo muy bajo en el escalafón de practicante de la medicina. ¿Dónde están ahora los charlatanes? Es decir, muchos de los remedios que usan los charlatanes del 1600 siguen en uso. Piedras mágicas, los poderes, que no necesariamente son remedios que se originan en el mundo de la cultura popular, pero muchas cosas son remedios que vienen de tradiciones eruditas de la medicina y que pasan por un proceso que podríamos llamar de folclorización. Yo lo que he empezado a trabajar también a partir de los charlatanes son remedios. Es decir, en vez de trabajar en las personas, empecé a trabajar en los remedios que estos charlatanes hacían circular. Por ejemplo, la uña de la gran bestia, las piedras de águila, las piedras de trueno, que son objetos que también atraviesan momentos históricos y geografías muy distintas, conectando y transformándose según las realidades. La uña de la gran bestia, en la Europa del siglo XVII, es la uña de alce, en la América del tardío XVII es la pezuña del tapir. Entonces, son nombres que, tanto como las promesas de los charlatanes, prometen curación. En este caso, la uña de la gran bestia promete curar la epilepsia. Y tienen éxito, se venden, se matan tapires, y tienen éxito y transforman la realidad. Llevan el tapir al borde de la extinción, con el cuerno del rinoceronte lleva el rinoceronte al borde de la extinción. Entonces, estas prácticas y estos remedios y estos objetos y estas realidades que los charlatanes crean sobreviven aún hoy. Es decir, si ustedes están más o menos al tanto de lo que pasa con el rinoceronte, es absurdo, pero sin embargo el gramo de cuerno de rinoceronte es más caro que el gramo de cocaína y que el gramo de oro. Entonces, todas estas prácticas donde el fracaso parece no servir para nada, sobreviven hoy y producen realidades, por ejemplo, la extinción de una especie. Hay una frase ligada al dolor que me pareció que está al final de tu prólogo, que me parece muy interesante. Yo pensaba en los primeros cronistas, los cronistas de la conquista, ¿no? Que un poco la crónica es uno de los géneros de la conquista, junto con el teatro de evangelización. Diría que la crónica es otra forma de conquista más allá de las armas. ¿Es también habrá algo parecido en cuanto al dominio, el dolor, en cuanto a lo que traen los misioneros, más allá de que había una medicina indígena? ¿Sí? ¿Cómo ves eso? Es decir, ¿es una oferta también dentro de la conquista el dominio del dolor? Mencionás también algo en las crónicas. Sí. No sé si en el momento de la conquista, pero sí es cierto que los charlatanes sí ofrecen una promesa de por lo menos mitigar el dolor. Y la ofrecen, esto que yo comentaba, que ofrecen curar a los pobres, no es un dato menor. Los charlatanes, estos que yo trabajo, en general ofrecen esa cura gratuita a los pobres, pero a través de las damas de beneficencia. Las damas de beneficencia no consiguen médicos diplomados para atender gratis a los pobres, y quienes ofrecen son estos médicos de los bordes, que van, los atienden, curan, en una época que además todavía no se inventó la anestesia. ¿Qué tienen los charlatanes? Tienen destrezas manuales, saben
extirpar, hacen cirugías externas y extirpan dientes y tienen rapidez y manejo de los instrumentos y destreza manual. Es decir, un médico finalmente, un cirujano sobre todo, no es nada más y nada menos que alguien que sabe sacar las cosas rápidamente y sabe manejar las manos y los instrumentos. Es decir, un cirujano el día de hoy no sé porque ahora las técnicas de cirugía, pero el cirujano del siglo XIX o hasta el siglo XIX, hasta la invención de la anestesia y de los antisépticos, era alguien muy desacreditado en el mundo de la medicina. Estos charlatanes ofrecen, sobre todo, operar sin pérdida de sangre y sin dolor. Y lo hacen operando rápidamente y en ese bullicio que crea la plaza. Es decir, el músico, el malabarista, tiene una estrategia que es aturdir, distraer del dolor que está produciendo el corte, la sacada de muelas. Entonces esta promesa es una promesa que en realidad se garantiza con las manos rápidas del charlatán, que es la palabra que aturde, la música que aturde y la mano que puede hacer las cosas rápidamente. Te digo una frase que me gusta sobre todo el final, ¿no? Que dice: recordemos que la humanidad, antes de volverse una bandera de la cultura socialista, fue sobre todo una humanidad doliente. Quizás allí resida la dimensión profunda de esa historia cultural del dolor que hace poco nos regaló Javier Moscoso como advertencia de los efectos secundarios de la anestesia. El dolor ya no nos une, eso me parece muy interesante. Es decir, el dolor ya no nos une porque la anestesia, en el acto de la curación, ya no distingue entre ricos y pobres. En cambio, en esta humanidad doliente, que es la humanidad... si son los pobres, como dice Benatti, que no tienen acceso a la medicina, es otro universo, y estos charlatanes lo que hacen es mitigar ese dolor, también con la promesa de poder acceder a aquello que solo los ricos acceden. Los charlatanes, hace poco escuché que los charlatanes no podían el cuerpo. Digo, no, todo lo contrario. Es decir, los charlatanes son los que salen a ofrecer sus curaciones, sus manos, sus remedios a la calle y se relacionan con un discurso absolutamente demagógico. Incluso en América Latina hay varios casos de charlatanes que provocan levantamientos populares, que organizan ese dolor y que en parte para la defensa propia. Es decir, el charlatán también utiliza a sus enfermos para legitimar lo que hace. Es decir, los convoca y busca los testimonios: sí, me curé. Pero al mismo tiempo el charlatán también puede aparecer como figura política de reivindicación del dolor de esos que está tratando, y que hasta ese momento nadie había mirado, nadie había bajado a mirarlos y a curarlos, a tocarlos para mitigar ese sufrimiento. En el discurso de estos personajes, el dolor de la humanidad sufriente, de la humanidad doliente, es permanente. Es decir, recorro el planeta, recorro los territorios para llevar alivio a la humanidad doliente. Entonces eso es parte de lo que se dice, es parte de lo que se escribe, y que también atraviesa, como la Internacional Socialista, geografías y momentos históricos. ¿Te parece que abramos preguntas o quisieras decir algo más por ahí? No, es decir, pero si hay preguntas,